¿Cómo está mi gente? En un capítulo más de Los Nopalitos TV, encantineando desde el Bar Generoso, donde cada trago se convierte en una historia y cada historia queda plasmada en la barra. Y hoy, mi Huicho, nos vamos a la época de la Revolución Mexicana con un personaje muy famoso, Félix Uresti Gómez, bien conocido hoy en la avenida como Félix U. Gómez, mi Es Huicho. correcto, primo. Y qué mejor que aquí, donde se encuentra nuestra casa, el Bar Generoso, en la famosa avenida Félix U. Gómez, con alguien que trae, primo, la historia en la sangre. Nos acompaña nada más y nada menos que el bisnieto del mismísimo general Félix U. Gómez, nuestro compadrito Félix Torres Gómez, señores. Bienvenido, compadre. Y pues gracias por aceptar la invitación. Gracias, Rolando de la Garza, José Luis Cantú. Gracias. Y allá atrás de cámaras, Noé Cantú. Muchas gracias por la invitación. No, gracias Sí. a usted que estemos aquí. Vamos a pasar un rato agradable y a divertirnos un rato, que es lo importante, ¿no? Así es, aquí en nuestra casa. Y Rolando, Pues sin más preámbulo, ¡comenzamos! Compadrito Félix, ¿qué cree que haga falta un poquito aquí dentro de una cantina para En poder Félix U. Gómez. en Félix U. Gómez para poder platicar más a gusto? Pues yo he visto que muchos compañeros historiadores aquí traen su coquita, pero como que se antoja. Estamos en una cantina, necesitamos una cervecita. Es Claro que correcto. sí, Ahorita claro que sí. ahí viene el cubetón que nos siempre nos acompaña en Sí, cada, exactamente. en cada capítulo. Oye, ¿no? claro, también la raza que nos ha preguntado sobre el restaurante Bar Generoso que está en remodelación. Raza, tengan paciencia, los administradores están trabajando muy duro para poder darles el servicio que se merece y no queremos empezar a medias, ¿o no, güey? Así es, compadrito. Y nuevamente, pues agradecido que estés con nosotros aquí echándote una cervecita, compadre, degustándola con nosotros, ¿no? Una indio. Una indito. Pues saludcita. Saludita. Ánimo, la raza que esté con nosotros, ánimo. Tómense algo con nosotros, Rosita. Ánimo. Pues yo debo de confesarles algo. A ver. Mi esposa y mi hija no me querían dejar venir. Vamos, ¿Algún motivo principal? Pues un bar, una cantina, como que no se escucha muy bien, ¿no? Y a lo mejor nos han visto, y dijeron, ay, güey. Pero pues yo les digo, es algo cultural. Claro. Me voy a sacrificar por la historia para que conozcan un poco de mi bisabuelo. Pero pues no siempre fue así. Ahorita estoy casado, con familia, pero hace tiempo, pues sí, yo viví en la Ciudad de México algunos años. Me la pasaba en museos y en cantinas. Ay, cabrón. Ay, bendito Dios. Nada más omítele los museos. ¿Conocen la cantina El Nivel? Ay, canijo, La ¿no? extinta cantina El Nivel es la cantina más antigua de México. ¿En serio? Ya no está en funcionamiento, pero se fundó en 1857. Ay, hijo de su pinche Dicen madre. que el propio Benito Juárez cruzaba, porque esta cantina está en contraesquina del Palacio de Gobierno. Pues nada más cruzaba la calle, llegaba a la esquina y ahí. Ahí le echaban. A la teterita. Y qué varios presidentes. Presidentes. Qué chulada. Un saludo muy especial a todo el centro del país, porque también tenemos gente de aquel lado. En esa cantina al nivel, yo una vez fui y me dieron de botana un chorizo tuluqueño Vamos, de color verde. Yo, caray, verde. Lo probé, una delicia. También en una cantina de México probé los chiles en nogada. Yo no los conocía. Famosísimos. Una deliciosura. En esa cantina te daban varios platillos chiquitos, pequeños, un taquito, una mojarrita chiquita, pero pues en una ocasión llegué tarde. ¿Y qué creen que me dieron? Me dijeron, ya está cerrada
la cocina. Me dieron criadillas. Las famosas criadillas. Pero pues bueno, pues tenía uno hambre y pues bueno. Había que comer. Hay que atorarle. Oye, pues por eso no te daban permiso de venir, compadre. Dicen que Ciudad de México se come muy sabroso. Sí, hay muy, muchas muy partes sabroso. donde se come muy Y sabroso. hay buena cantina, Hay buena cantina. Una vez fui a Zacatecas, a la ciudad de Zacatecas. Ahí, como unas 6 cuadras, está una calle llamada Félix U. Gómez. Pues fui a buscarla. Okay. Pero ¿qué creen que me encontré? Una calle antes. Una cantina. Una cantina. Y no llegamos. Las 15 letras. La famosa cantina más antigua de Zacatecas. Y una cantina muy hermosa, igual que el nivel, con muchos cuadros, pinturas de artistas. Es muy famosa. Y espero que cuando se logre abrir esta cantina del Bar Generoso, pues tal vez se convierta en una cantina como esa, es una cantina cultural. E icónica. Y lo estamos tratando, al menos nosotros de parte de Nopalitos, aquí con Cantineando, hacer que se cuente la historia y que se cuente desde nuestra casa, que es el bar generoso, ¿no, compadre? Pues me invitan. Claro que sí. Y a toda la gente que también nos ha visto nuestros videos. Sí. Y pues, sobre todo los que han estado con nosotros. Exactamente. ¿verdad? Más compromiso tenemos, dijo el otro. Claro que sí, pero cuenta con ello. Exactamente. Bueno, pues para arrancar por el inicio, ¿quién realmente era Félix U. Gómez? ¿Por qué llevar este nombre de esta avenida tan importante, sobre todo en el municipio de Monterrey? Pues bueno, para empezar, Félix U. Gómez era un general carrancista o constitucionalista. Era la denominación o el bando en el que él luchó. Él estuvo 3 años en la bola, como se le dice, y el logro, si se puede llamar un logro, es haber detenido al ejército norteamericano que invadió México. Él junto con la Brigada El Rayo, junto con la Brigada Canales, detuvo el movimiento de tropas norteamericanas en México, y eso evitó que Norteamérica siguiera moviendo sus tropas por todo Chihuahua. Y pues fue un enfrentamiento, fue un acontecimiento que pudo generar una guerra contra Estados Unidos o con Estados Unidos, pero afortunadamente, y creo que afortunadamente gracias a cómo se comportó mi bisabuelo, pues eso no ocurrió. No ocurrió. Ahorita, compadre, bien lo mencionó mi primo, que muchas veces hasta nosotros mismos conocemos solamente a Félix U. Gómez por la avenida, ¿no? Pero realmente no sabemos el personaje, ¿no? ¿Dónde nace Félix U. Gómez? ¿A qué se dedicaba antes de entrarle? Ahorita bien lo dijiste tú, a la bola, ¿verdad? Cuéntanos un poquito ese Félix U. Gómez antes de todo lo que viene y que ahorita vamos a irlo desmenuzando, ¿no? Sí, así es. Pues él nace en Coahuila, casi en la frontera con Zacatecas. La comunidad se llama Gómez Farías, Coahuila. Ahí, si ustedes buscan en internet, ahí dice que él nació en Gómez Farías, Coahuila. Aunque yo investigando encontré su acta, más bien su bautizo, y él en realidad es de una pequeña comunidad de ranchería cercana a Gómez Farías que se llamaba San Antonio de las Cruces. Ahorita, si ustedes van ahí, no hay nada. Okay. ¿Pero pertenece a dónde exactamente? A Coahuila. Pertenece a Coahuila. Pero él vivió en Gómez Farías, solamente nace en San Antonio de las Cruces, pero vive en Gómez Farías, ahí tenía su casa, ahí vivían sus abuelos maternos, paternos, y muy cerca de ahí está la comunidad de El Salvador, o antes se llamaba San Salvador o El Salvador, Zacatecas, que están comunicados, Gómez Farías y El Salvador están comunicados con las vías del tren. Okay. Él nace en 1888 y él se dedicaba, en Gómez Farías se dedicaba a la agricultura, tallaba lechuguilla donde antiguamente se hacían fibras para hacer cuerdas, y en El Salvador
había una mina que su tío materno, Marcos Uresti, era el administrador de esa mina, y fue minero junto con varios revolucionarios que salieron de ahí. Él dinamitaba minas, él trabajó en minas. Bueno. Y por ejemplo, ¿cómo era esa vida en aquellos años en el norte de México, sobre todo pues cuando estaba en el campo y la minería? Sí, pues seguramente fue algo difícil, algo pues en las minas, simplemente algo peligroso. Yo llegué a ir a la mina donde estuvo trabajando, se llamaba La Providencia, no, perdón, La Protectora. Y pues seguramente fue muy difícil, pero yo creo que fue más difícil en la revolución. Hubo más... La revolución, pues románticamente se dice de la revolución, pero sí fue difícil la revolución para la gente. O sea, fue más difícil la revolución que el trabajo, por así llamarlo, en aquel entonces. Sí, así es. Y hay algo muy curioso, compadre, porque pues todos sabemos la avenida, volvemos a la avenida que ahorita vamos a tocarla, pero Félix Uresti Gómez o Félix U. Gómez, pero realmente es Félix Gómez Uresti. Sí. Cambia a Félix U. Gómez. ¿Cómo llega o por qué pasa esto, no? Pues ustedes recordarán el programa anterior donde aparece mi amigo Juan Ramón Garza. Saludos muy especiales. Escobedo, vayan a ver el capítulo. Él menciona que hay una tradición antigua donde muchos personajes, muchas familias, pues los hijos adoptaban el apellido del papá o de la mamá. Así es. Y se cambiaban el orden. Hay muchos ejemplos que se pueden mencionar, pero en el caso de Félix, yo creo que uno es parte de esa tradición de cambiar el orden de los apellidos. Dos, por agradecimiento especialmente con su tío Marcos Uresti, que era el administrador de la mina allá en El Salvador, porque Félix, a una corta edad, tal vez 8 o 10 años, pierde a su papá. Y el tío, creo yo que es la figura paterna para Félix. Fue como una parte de vamos a suponerle, homenajearlo por el agradecimiento de esa figura paterna que se le fue a corta edad, ¿no? Sí, así es. Y ahora él, cuando estaba en el campo y en el todo de la minería, ¿cómo termina involucrándose en la Revolución Mexicana? Sabemos que fue muy duro para él, ahorita mismo lo mencionas, pero Sí. ¿cómo terminó ahí estando ahí? ¿En qué tal pedo? Él entra a la revolución el 27 de abril de 1913. Hay libros que dicen que desde 1911, pero no están tan equivocados. Él entra por un motivo muy especial. Podrán decir que por patriotismo, por ideales, pero yo, por lo que he visto, por lo que he investigado, él entra a la revolución por amor. Okay. Porque un mes antes de que él entrara a la revolución, agarran a su tío, Marcos Uresti, porque él sí andaba en la revolución, él sí andaba luchando, y lo agarran los huertistas y se lo llevan a San Luis Potosí, preso. Se dice que estuvo varias veces amenazado de que lo iban a fusilar. No lo fusilan porque él era administrador de esa mina, que era una mina con capital norteamericano. Okay. Y el representante de la minera en San Luis Potosí como que intercedió por él para que no lo fusilaran. Así es. Y yo creo que Félix pues dijo, ay, caray, mi tío pues está preso allá, pues voy a entrar a la revolución en su lugar. Porque él estaba en la brigada El Rayo junto con otro revolucionario muy, muy, muy importante, Matías Ramos Santos. Matías Ramos Santos fue compañero de Félix en la mina. Él trabajaba en la mina, pero él llegó a ser diputado por Zacatecas, gobernador de Zacatecas, secretario de la Defensa Nacional y presidente del
del antecedente del PRI, PNR. Ah, ok. ¿Y se fue a los Él- chingazos? Sí, él se fue a la pelea al mando de Matías Ramos, Ok. en la brigada El Rayo, que no es la brigada Canales en la que participó en Chihuahua. Y pues Por eso le entró los chingazos. sí, por eso entró, por amor por su tío. Creo yo. ¿Y sí combatió en Monterrey, compadre? ¿O principalmente fue en otros estados donde Félix Gómez combate? ¿O sea, anda los primeros pininos de ahí del pedo? Como ya dijimos, él es de la zona de Coahuila, pegada a Zacatecas, y por ahí pasa el ferrocarril. Ok. Pasa un ferrocarril y ellos, como mineros que fueron, eran expertos en el manejo de la dinamita. Ellos dinamitaban las vías del tren en esa zona, pero tuvieron combates en Coahuila, en Zacatecas, en San Luis y después en Durango y finalmente en Chihuahua. Ah, ok. Nosotros como que anduvo ahí haciéndole de frijoles en varios lados. sí. Y bueno, y ahorita mencionamos qué tan duro era, ay, me dijo que fue muy duro, qué tan duro era sobrevivir en aquel entonces a la Revolución Mexicana, en aquellos años. Porque me imagino que está el peleadero por todos lados, ¿no? Sí. Pues la revolución, fíjense, una vez entrevisté o me presentaron a un señor ya grande que su abuelo estuvo en la revolución. También estuvo ahí peleando ahí. Él me decía llorando, con lágrimas en los ojos, me decía: a mí me hubiera gustado estar en la revolución, me hubiera gustado estar tirando balazos, montar a caballo, pero yo pienso, digo, este señor no sabe lo que dice. Esa es una visión muy romántica de la revolución. Uh-huh. Pero la revolución, hubo muertos. Desafortunadamente. En 10 años la población bajó 1 millón de personas. Y en aquellos años había un chingo de gente. ¿Por qué? Porque la gente se fue del país, porque hubo hambrunas, porque no había alimentos y porque se mataban en la revolución. Okay. Eso fue muy difícil. Creo yo que pues, a mí no me hubiera gustado estar en los tiempos de la revolución, porque pues 1, la muerte; 2, la falta de alimentos, porque se abandonó el campo, se abandonaron las minas, se abandonó el trabajo. Mucha gente emigró. Los empresarios de aquí de Monterrey se fueron a Estados Unidos. Por ejemplo, el papá de César L. Faz, el entrenador de los niños campeones, sus papás, después de que Monterrey fue invadido por villistas, carrancistas, por 1914, ellos deciden irse a Estados Unidos, se van a San Antonio. Como mucha gente emigró y pues era una situación difícil en esos años. Aquí vamos a hablar un poquito, compadre, porque es donde se pone el pedito bueno. Es cuando Félix Gómez enfrenta al ejército de Estados Unidos, ¿no? Cuéntanos un poquito, ahorita lo platicabas en un preámbulo de lo general, lo que era Félix Gómez, pero ¿cómo se da ese enfrentamiento contra los norteamericanos en Chihuahua? Pues bueno, primero que nada, Estados Unidos invade México. ¿Por qué? Porque Francisco Villa ataca el poblado de Columbus, Nuevo México. Okay. Y pues inmediatamente los norteamericanos pues entran a México buscándolo, querían capturarlo. Trajeron aviones, trajeron camiones, mucho equipo para capturarlo, 10,000 soldados norteamericanos andaban buscándolo en Chihuahua, pero no lo encontraban, no daban con él. Y el gobierno de Venustiano Carranza, pues, de alguna forma protestó, pero no les dio las facilidades. Los norteamericanos querían poder utilizar las vías del tren para llegar a él. No, para llegarse víveres, armamento. Tener las cosas más fáciles. Sí, para no batallar. Venustiano Carranza dijo, estén aquí, pero
O sea, Como el puedas. tren no se les va a prestar. Pero realmente, ¿qué es lo que estaba pasando entre México y Estados Unidos? O sea, ¿qué era lo que estaban peleando ellos? Bueno, había mucho problema con la revolución. El problema es que Villa invade Estados Unidos. Hizo un desmadre. Eso fue Allá lo que hizo fue. un desmadre. Y Villa se convierte, como quien dice, el Bin Laden de esos años. Ok. Querían capturarlo. Y más o menos como 4 meses estuvieron los norteamericanos, antes de este evento, estuvieron buscándolo. 3 o 4 meses, no lo encuentran y el gobierno me dijo, ya Ya te di chance, güey. Ya, Ya te di ya, chance, se acabó. güey. sí, ya te dimos chance, ya. Y el gobernador de Chihuahua y comandante militar de Chihuahua les manda un telegrama al general John Pershing, que era el encargado de los ejércitos en su comandancia, estaba en Casas Grandes, Chihuahua, y le dicen, ya no puede mover sus ejércitos en ninguna dirección que no sea el norte, Ok. para salir de México. ¿Qué hace él? Al día siguiente manda a sus ejércitos a Villa Ahumada. Un huevo. Recorrieron más de 100 kilómetros para llegar a Villa Ahumada, donde sabían que había tropas norteamericanas. Y en ese lugar pues estaba mi bisabuelo con los soldados de la brigada Canales. Se dan cuenta que ya vienen los norteamericanos porque llegan a una hacienda a dormir, la hacienda de Santo Domingo, que está como a 15 kilómetros del Carrizal, y empiezan Félix manda un telegrama y dice, oye, ¿cuál es la instrucción a Ciudad Juárez? Mañana esperen los acontecimientos, a ver qué sucede. Pues en la mañana del 21 de junio de 1916 se acercan los norteamericanos, los interceptan gente de la brigada mexicana y pues les preguntan que cuál es el motivo. O sea, de su dale paso. para arriba. Sí. Dale para arriba, güey. Estás para abajo, ¿va? Dale para arriba. Y ellos pues le dicen, no, es que estamos buscando a un villista que anda por aquí. No, aquí no hay ninguno, aquí estamos nosotros, aquí no hemos visto a nadie. No, es que hay un desertor norteamericano que anda por aquí. No, aquí no anda ningún desertor. ¿Sí? Bueno, viene el general y lo mismo le dicen. Él con la esperanza de que pues, no se hiciera un conflicto, él le dice, no, pues denme chance, voy a telegrafiar a Ciudad Juárez para recibir instrucciones si los dejo pasar o no. Ellos querían pasar y a huevo por el poblado del Carrizal. Güey, o sea, pues, No por la orilla, sino querían darle por ahí el porque centro. a ver qué pedo había ahí, ¿verdad? Sí, querían Estaba probarnos. menadeando el asunto. Sí, a huevo. Y pues no ceden y pues se preparan para el conflicto. Los norteamericanos de aquel lado, los mexicanos de este lado, en la entrada a El Carrizal, al pueblito, un pueblito, ahí estaban, la mitad del ejército de la brigada estaba en la entrada y la otra mitad estaba en el centro del pueblo. Los norteamericanos empiezan a avanzar, dan 10 pasos, se tiran al suelo, esperaban y les dieron la instrucción de no disparar hasta que los mexicanos lo hicieran. O sea, ok. que ven y luego contraatacan. Primero por tú así para llamarlo. tener el pretexto de que es que tú empezaste el pedo. Exactamente, para tener el pretexto de Sí. decir, pues tú empezaste. Sí. Tú me disparaste primero. Yo me defendí. Sí, exactamente. Yo me defendí. Pero los norteamericanos avanzaban y los mexicanos no disparaban. Avanzaban y no disparaban. Y los mexicanos desesperados, incluso ahí el testimonio de una persona que estuvo ahí con los mexicanos, que tacha de cobarde a mi bisabuelo, diciendo, oh, qué tonto, no los tenías en la mira, pudiste haberlos matado a todos cuando estaban en los caballos, cuando estaban bajando, cuando estaban avanzando, y no hiciste nada. Pues no hizo nada porque si disparaba, la culpa iba a ser de los mexicanos. O sea, el mexicano también estaba esperando lo mismo. ¿Sí? O sea, los dos estaban esperando quién iba a tener la culpa, ¿haz de cuenta, Sí, güey? exactamente. Ok. No se sabe quién dispara primero, pero si va avanzando
una persona con una pistola y pues ¿qué haces? Y En haces- algún momento alguien dispara y Sí, se hacen sí, los se hace balazos. pinche- Alguien tuvo que acceder. sí estuvimos cerca de una guerra formal contra Estados Unidos, realmente México, de meternos en un peón grande con ellos. Sí, sobre todo por presiones de políticos norteamericanos y de la prensa. En la prensa norteamericana pueden checar lo que se dice de los mexicanos y de Félix U. Gómez. Ahí en la prensa dicen una barbaridad. Dicen que los mexicanos sabían que venían los norteamericanos y hicieron un pozo, lo cubrieron de hojas de vegetación. Ok. Vinieron los americanos y cayeron, y por eso, por esa trampa o esa supuesta trampa, ganó México. Es la que dicen allá. Una de las cosas que se decían allá. Ujú. Pero pues no era cierto. Bueno, ¿cuál es la imposible. realidad? Bueno, quedamos en que van avanzando, se hacen los balazos y Félix da la instrucción a su segundo, Genovevo Rivas Guillén, que es el segundo de Félix. Tú vete por la izquierda con 40 hombres y manda a traer a los que están en el centro, en el pueblo, y que los envuelvan. Y nosotros los detenemos a los norteamericanos y la cosa es envolverlos y y ahí, capturarlos man. a todos. Pero lamentablemente en los primeros balazos, después de que da esa instrucción, pues Félix recibe unos balazos aquí en la cara y en los hombros. Y fallecen los primeros balazos, pero pues México o el ejército mexicano carrancista gana ese combate. Y precisamente pues el capitán Charles T. Boyce, capitán norteamericano, les dijo a sus hombres un día antes: vamos a hacer historia, mañana vamos a hacer historia. No sé si los que están en el Carrizal son amigos o enemigos, pero nosotros vamos a hacer historia. Y cada soldado norteamericano vale por 10 mexicanos. Ay, cabrón. ¿Y qué fue lo que detonó realmente de todo eso? O sea, con el capitán. La culpa de todo fue del capitán norteamericano. Él era muy... Bueno, hay que saber quién era el capitán. Él, para empezar, era de familia de militares. Él estudió en la West Point, una academia muy prestigiada de militares en Estados Unidos. Él estuvo en la guerra de Filipinas. También fue diplomático, maestro. Él escribió un libro sobre tácticas sobre manejo de mapas militares. Pero él quería pasar a la historia. Ok. Como quien dice, Quería colgarse la medalla. pues me imagino que han visto la película de Forrest Gump. Sí, ¿cómo no? Sí, Corre, sí, Forrest. sí. ¿Recuerdan al capitán o teniente Dan Sí, Taylor? cómo no. Sí, cómo no. Él era un militar de abolengo, que él dice que toda su familia, todos sus antepasados habían muerto en la guerra. Él quería morir en la guerra. O él quería hacerse famoso. Es lo que le pasó al capitán Charles T. Boyce. Ok. Él quería ser famoso, quería destacar, quería ser recordado como un gran héroe. Y de hecho muere ahí en el Carrizal como mi bisabuelo. Y en Estados Unidos, cuando llevan su cuerpo a Ciudad Juárez y pasa al Paso, Texas, lo reciben como un héroe. O sea, ganando o perdiendo, él quería tener Ser recordado. ese reconocimiento. ¿Cómo llega Félix U. Gómez a ser conocido como el héroe del Carrizal? ¿Por eso? Sí, porque él muere defendiendo a México. Él muere en ese momento, después de 3-4 meses de tener a los gringos aquí en México, aquí en Chihuahua. Pues toda la gente estaba inconforme, todos, Sí, va a haber pedo grande. todos cabrón. querían, oye, pues cómo es posible que estén aquí los norteamericanos, ya que se vayan. Incluso hubo un acontecimiento en Parral, Chihuahua, con una maestra que los
que se armó de valor y los estaba corriendo, los sacaron del pueblo. Pues O sea, la maestra a los gringos. ¿Sí? sacarlos. Junto con algunos niños y pobladores, los sacaron. Pero pues el problema pues es la arrogancia y la soberbia de este capitán. Y pues fue un conflicto que llegó a niveles internacionales. Muchos países de Latinoamérica mandaron cartas dando el apoyo a México y proponiéndose como mediadores con Estados Unidos para que pues no hubiera una guerra. Claro, sí. Tratar de parar la bola de un lado y de otro, ¿no? Bueno, y ahorita antes de que hagas la siguiente pregunta, primo, perdón, nada más para cerrar. Así como el héroe Boyd, el que reciben como héroe, ¿cómo recibe la muerte de Félix, no? Sí, es muy, muy interesante. Él muere en el Carrizal, lo mandan en tren hacia la ciudad de Chihuahua. Ahí preparan su cuerpo, lo reciben y lo despiden. El gobernador, la población de la ciudad de Chihuahua, continúa su camino hacia Saltillo en tren. Llega a Saltillo y hay una crónica que dice que 5,000 personas despidieron a Félix en Saltillo. Continúa su viaje. Igualmente por tren llega a Gómez Farías, ahí lo recibe pues la viuda, mi bisabuela Magdalena Hernández, y su pequeño hijo de tal vez 4 años tenía mi abuelo Francisco. Y cuentan que a mi abuelo pues toda la gente que fue quería arroparlo, abrazarlo, se lo iban pasando al niño de brazo en brazo, los vecinos, la gente que llegó a despedir a Félix, militares, amigos. Pues realmente como un héroe. Wow. Sí. Y el tren, las vías del tren están como unos 100 metros del panteón, el refugio. Dicen que el tren pitaba hasta que el cuerpo llegó a la tumba. Ay, cabrón. Como un héroe totalmente, cabrón. Qué interesante. Te pone la piel chinita. Hoy en día, de aquellos años de 1916 y a hoy a la actualidad 2026, con todo ese tema de las versiones políticas y cosas de esas, ¿cree que hay alguna similitud o son contextos totalmente diferentes? Con el actual... No hablando de temas de lo que hay hoy en día, nada más. De seguridad sobre todo, ¿cómo va? Pues creo yo que es muy similar. Eran cuestiones diferentes. Antes había, pues sí, mucha violencia por la revolución, muchos robos de ganado, a los norteamericanos. A mucha gente. Villa mató a muchos personajes emblemáticos, ciudadanos norteamericanos en México. Y después, pues cuando cruza a Columbus, pues sí. Hizo otro desmadre. Sí. Y actualmente, pues ya ven que están pidiendo a un gobernador y a un senador. Antes se pedía a Villa, que pues cosa rara, no, pues nunca lo encontraron y el gobierno mexicano nunca lo entregó. Se repite la historia. Tuvieron que matarlo pero nunca respondió por los crímenes. Lamento decirlo, pero pues sí, si haces un daño y sobre todo a otro país, pues eres un criminal. Tiene que haber consecuencias. Y en este caso, pues todo indica que un gobernador y que un senador, pues están vinculados con grupos del crimen organizado, pues deberían de responder. Ya es de ellos y ya y es muy comparativo, pero con contextos muy diferentes. Sí. ¿Qué cosas crees tú, Félix, que la historia oficial no cuente de Félix U. Gómez? Pues creo yo que la historia oficial le colgó... O que le falte. Le colgó medallitas de más a mi bisabuelo.
Ah. Porque hay cosas que no, investigando yo digo, pues no es, eso no es cierto. Ok. Por ejemplo, hay libros de gente destacada, libros, diccionarios de la Revolución, que dicen que Félix empezó en la Revolución en 1911. Y yo veo que pues no es cierto. No, él no empezó en 1911, empezó en 1913. También dicen que él estuvo en la Convención de Aguascalientes. Y yo tampoco no encuentro ningún dato, ninguna referencia de que mi bisabuelo haya estado ahí en la Convención de Aguascalientes. Ahí el error, yo creo que a mi bisabuelo lo confunden con su tío, Marcos Uresti, que él sí estuvo en la Revolución desde 1911. Y la otra, en la Convención de Aguascalientes, hay una persona que sí participa, que era F. Gómez. Y dicen, pues Félix Gómez. Y de ahí la confusión. Y de ahí la confusión. Okay. Pero no era Félix. Y de las que no se cuentan, que sí pasaron, ¿crees que también hay alguna? ¿De la oficial? Sí, yo he investigado muchas cosas y he encontrado muchos datos que pues no se saben, no se cuentan. Aquí les voy a mostrar A ver. un libro. Okay. Les voy a mostrar un libro. Combate en el Carrizal, del general de brigada Jean Pedro Lombard. Él es un general muy destacado, que fue jefe de la zona militar aquí de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y en otros lugares. Él tiene la información más exacta de mi bisabuelo, pero ¿saben por qué? No, ni idea. Porque me plagió mi investigación. Mosca. Todo un capítulo de su libro que hablo de Félix, yo lo publiqué en este folleto mucho antes que él. Uh-huh. Y él nada más lo copió, lo pegó y le cambió algunas palabras y pues ya esto es mío. Copy paste, el famoso copy paste. Sí, desafortunadamente pasó eso, pero bueno. Sí. Pero lo que yo he investigado, he encontrado varias cosas que no se saben, no se han dicho. Cosas, y correcciones, como les digo, pues yo en vez de agregarle medallitas o de ensalzar a mi bisabuelo, pues yo realmente digo la historia como es, lo que realmente pasó. ¿Sabemos a qué edad falleció Félix Gómez? Él entró a la revolución en 1920. Él entró a la revolución cuando tenía 25 años y fallece cuando tenía 28. Ay, es un pinche joven, mi mamá. O sea, 2 años, 3 años de chingazos. 3 años de estar frío, ahí dijo el otro y luchando. Madre, ahora sí vámonos a lo que también todo el mundo conoce, pues la avenida realmente, Félix Gómez. Ya conocimos el porqué, cabrón, de la avenida, güey, porque está bien cabrón. Pero ahora vámonos, ¿desde cuándo Monterrey decide ponerle Félix Gómez a esta calle? Sí, así es. Fíjense que el Ayuntamiento de Monterrey, el Cabildo, los regidores, en la sesión que tuvieron el 30 de agosto de 1927, ellos discutían, oye, pues tenemos pendiente ponerle el nombre a una calle o plaza, Félix U. Gómez. Creo que en ese año pues ya se cumplían 11 años de su fallecimiento y se estaba discutiendo esa situación, pero también agregan otros nombres que también deben de ponerles el nombre a una calle. La calle Amado Nervo, la calle Leona Vicario, la calle Salvador Díaz Miró, Narciso Mendoza y Serafín Peña. Son lo que se discutía a dónde poner esos nombres. ¿Cómo distribuirlas? Sí, exactamente. Y un regidor dice, pues hay que poner Félix U. Gómez a la calle Las Flores. Pero dicen, no, mejor a esa calle Las Flores va a ser ahora Serafín Peña. Esa calle está atrás de la Purísima. Sí, cómo no. Ok. Serafín Peña, esa
en un momento dado pudo haber sido Félix U. Gómez. También se dice, vamos a ponerle a la Plaza San Jacinto, Félix U. Gómez. Pero otro dijo, no se puede porque ahí ya tenemos autorizado, ya se va a hacer una escuela. Esa escuela, muchos la conocen, que es la Joaquín Fernández de Lizardi, atrás de unas 2-3 cuadras de la Alameda, donde está un hospital. Ahí sí. está la Fernández Sí. de Lizardi. Es una escuela muy bonita, muy antigua, muy grandiosa. Después dicen, no, pues mejor vamos a ponerle Félix U. Gómez a la calle Colegio Civil o a la calle Reforma. Pero los regidores dicen, no, pero ¿cómo vamos a quitarle el nombre de Colegio Civil si es la institución madre de la universidad y todos los estudiantes y maestros que han estado ahí? Y a la de Reforma, pues ¿cómo? ¿A los héroes de la Reforma? No. Total, deciden ponerle a la zona oriente Félix U. Gómez. En la ciudad había 3 calles o 3 zonas. La zona poniente, que era la calle Degollado, de Venustiano Carranza, la siguiente. Sí, Degollado. En la zona norte, la calle era la que hoy es Colón. Y aquí, pues, la calle zona oriente ahora es Félix U. Gómez, que eran los límites, por así decirlo, los límites de la ciudad, por decir una cosa, pero porque vaya, más allá pues estaban las fábricas de fundidora y otras empresas, y para el norte pues cervecería y también otras empresas que estaban allá. ¿Cómo era esta zona de aquel Monterrey, esta zona antes, o sea, ya llamándose cuando le ponen, antes de convertirse pues prácticamente en una de las avenidas más importantes que tenemos aquí en el estado, ¿no? Pues por ejemplo, yéndonos un poquito más atrás, en 1865 hay un plano de Isidoro Epstein donde se ve la ciudad en ese año, y por ejemplo de Ruperto Martínez hasta Arteaga estaba dibujado, punteado, lo que iba a ser el llamado Repueble, que era donde iba a crecer la ciudad, y pues ahí se alcanza a ver lo que podría ser el límite de la calle Zona Oriente y después Félix U. Gómez. Pero para esa fecha, pues lo único que había cerca de Félix U. Gómez o de la Zona Oriente era el llamado Molino de Hércules. Molino de Hércules y también el Fortín de Tenerías, donde los mexicanos defendieron del ejército norteamericano en 1846. Chingo de pedos que traíamos. Y por ejemplo, ya hablando aquí de la colonia Terminal, por ejemplo, ¿saben por qué se llama Terminal? Porque no sé si me por estoy el tren, equivocando, que por el chingados, tren, no, o de la una terminal, o central de autobuses, Sí, una cosa era así. eso, ¿no? Terminal. Y pues ahí terminaba. Y Sí. por eso Terminal. Ah, De hecho mi tío nos comenta en sus entrevistas, lo ha dicho, que incluso la calle era pequeña, que muchos negocios de la parte de enfrente realmente los tumbaron. Sí. ¿En qué momento fue ese crecimiento para que Félix U. Gómez se ampliara totalmente? Bueno, antes, por ejemplo, en 1927, esta colonia empieza en 1927. Lorenzo H. Zambrano, no el actual de Cemex o el que falleció, el último de Cemex, sino su abuelo, que se llamaba exactamente igual. Él crea esta colonia, la Terminal, pide permiso al municipio, y para 1928 hacen unos trabajos aquí en la Terminal, sobre todo en esta calle, porque la calle Colón terminaba como unas 5 cuadras para allá. Sí, pues no existía la central de autobús Sí. ni nada de eso, obviamente, pues era algo muy pequeño. Existía la terminal de trenes. Es así. La terminal de trenes, y pues empieza a recorrer la colonia o la mancha urbana hacia zona oriente. En 1934 se piden 3 focos, o sea, 3 arbotantes. sí. Seguramente había nada más 3 callecitas aquí en la terminal. Para 1950, por ejemplo, había la colonia tenía una acequia de indios, se le llamaba,
y muchos vecinos empezaron a pedir, se secó, se selló esa acequia y empezaron a comprar el pedazo de esa acequia. Pues me amplío, mi casa la amplío o mi terreno lo amplío hasta la acequia. Y pues esa es algunos datos de aquí de la colonia Terminal. ¿Qué fábricas o negocios importantes había aquí en esta famosa avenida que existieron aquí, ¿verdad? Digo, en aquellos años. Sí, pues la primer fábrica que yo ubico aquí en la zona oriente, hay una empacadora, pide un permiso, una empacadora desde 1890. Una empacadora de carnes, que creo yo que después se convierte en la mantequera Lirio. En Isaac Garza, la masa, la manteca esa de la famosa azul con blanco. Sí. En la colonia obrera, ¿no? Sí, en la colonia obrera. Por ejemplo, la colonia obrera empieza en 1908, antes de que se le diera nombre a Félix U. Gómez, desde 1908. Y en 1924 también se desarrolló un poquito más esa colonia obrera. ¿Por qué obrera? Pues porque había muchas fábricas y se pensaba, pues va a ser una colonia para los obreros de estas fábricas. Uh-huh. También pues la fundidora. Y hay una fábrica, especialmente la de Fundidora Afinadora Monterrey. No confundirla con la fundidora de Monterrey. Esa después se conocería como Peñoles. Esa es importante para la avenida o para la calle Félix U. Gómez, porque por ahí pasaba unas vías de tren que le llamaban, era un ramal. O sea, nada más llegaba a la fábrica por material o llevarse también... Y Peñoles también pertenece a la colonia obrera, ¿no? Pertenece a la colonia obrera, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Sí, y por ejemplo, las vías del tren de este ramal nos dejaron en la ciudad unas cicatrices, unas marcas. Por ejemplo, la calle Zarco. Uh-huh. La calle Zarco da vuelta porque era la curva donde iba la vía del tren entre Colón y Reforma. También más allá, la calle Peñoles entre del Llano y Espinosa también da una vueltecita porque era marca por donde iban las vías. Entonces realmente ese era todo el momento ferroviario. Sí, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Sí, así es. Sí, pues era una arteria. Nada más llegaba ahí y ya no iba a otro lado. Ya. Y seguramente pues tenía relativamente poco movimiento. Ya. La avenida, ¿qué tanto crees tú que cambia con la llegada ahora del nuevo tren, ahora sí que de altura, ¿no? Sí. Cuando llega el metro, ¿qué tanto crees que cambia la avenida en el impacto del regiomontano, ¿no? Y la importancia como tal. Pues bueno, antes otros lugares icónicos, pues es la Jabonera La Reina, la fábrica de cartón y cajas Monterrey de 1925 y pues la Álvaro Obregón. Y en cuanto a la pregunta, Héctor Jaime Treviño menciona cuando se hizo el metro que no se debió haber construido de esa forma, porque especialmente por la Álvaro Obregón pues va a afear o a posiblemente hasta dañar estructuralmente el que se pusiera por ese lugar. Él proponía que se mandara por otro lado. ¿Para no hacer ese cruce sobre Félix U. Gómez? Sí. Y pues aquí mismo, pues lo vemos aquí afuera de aquí del bar Generoso, pues tenemos una gran columna que tapa un poco la calle. Así es. ¿Qué historias o leyendas crees que iban aquí en esta avenida de Félix U. Gómez? Pues yo tengo una muy interesante que escribí para una revista. Aquí se las muestro. A ver, ¿te ayudo? Es la revista Reforma. Y en esta revista hablo de una fotografía. Una fotografía muy importante para mí. Muy significativa, que es esta. En esta fotografía vemos
la esquina de Félix U. Gómez con la calzada Madero. Ahí apenas se alcanza a ver el Álvaro Obregón, que esta foto seguramente es de 1931, 32, un año después de que se fundó la escuela. Y esta fotografía están construyendo una gasolinera en la esquina. Esa esquina, pues era para la compañía norteamericana, dejen checo el nombre, Pierce Oil Company, que pide un permiso para construir esa gasolinera, pero lo importante es que en esa foto aparece un personaje. En esa foto aparece Eucadio Ruiz Uribe, quien era albañil, estaba trabajando en esa gasolinera y precisamente vivió aquí en la colonia Terminal, aquí a unas cuadras. Él era albañil, como les digo, pero antes estuvo en la Revolución. Él estuvo con mi bisabuelo, pero él tiene una historia muy interesante que me contó su hijo. Él dice que su papá tendría 12, 13 años cuando o más o menos, cuando los zapatistas lo agarran de lo que se llamaba leva, o sea, de acá a fuercitas, vente a luchar con nosotros. Se lo llevan a luchar con los villistas, pero en San Luis Potosí, en un lugar de San Luis Potosí, los carrancistas y la Brigada del Rayo lo agarran junto con otros villistas y empiezan a fusilarlos. Y mi bisabuelo ve a un niño de 12, 13 años formado, listo para ser fusilado, y él dice: oye, ¿qué hace este niño aquí? No, pues es que traía una carabina. No, vente para acá. Lo sacó y no lo fusilaron. Y lo integró a la Brigada Canales. Digo, no, perdón, a la Brigada El Rayo. Y pues él sobrevive y su hijo me cuenta esa historia, que después en esto de la historia, en las conferencias que hemos dado, pues él se entera y dice: pues voy a contarle esta historia. Y me pasó esa fotografía, me pasó muchas cosas, y pues es una de las historias que me estremece mucho saber el tipo de persona que fue mi bisabuelo, entre otras historias que se han contado de él, claro. Porque creo yo que mi bisabuelo fue una persona muy, hasta cierto punto, muy decente, muy correcta, que no abusó del poder que pudo llegar a tener, que fallece en esto de Chihuahua, pero si él hubiera sobrevivido, fácil hubiera sido gobernador de Chihuahua, Coahuila, o si no de Zacatecas. De donde se parara, como lo fue su compañero Matías Ramos, que precisamente una vez fui allá en la Ciudad de México. También, además de las cantinas, me gusta ir a los panteones. Ay, cabrón, bien contrastante el pedo. Y ahí fui a ver la tumba más famosa de México. ¿Saben cuál es la tumba más famosa? No. Pedro Infante. Ah, bueno. Pedro Infante. Pero sí está en México, Pedro Infante. Sí. No tengo idea. Pues yo ahorita me lo acaba de declarar mi compadre. Está en un panteón de la Ciudad de México muy importante. ¿Y quién creen que está al lado de Pedro Infante? No, ni idea. Matías Ramos. Ay, cabrón. Y la tumba de Pedro Infante es sencilla, y la tumba de Matías Ramos como héroe. Una capilla. Pues por todo el poder que tuvo. Y el dinero que logró obtener. ¿Qué sientes tú, Félix? ¿O qué sentiste a la hora de ponerte a investigar, de enterarte cuando agarraste cierta edad, de saber quién era tu bisabuelo? ¿Qué sentiste tú al decir, vamos a investigar quién era mi bisabuelo? Y darte cuenta que ya forma parte importante de su identidad aquí de Monterrey. Pues... Y del país en general, ¿no? Digo, aquí hablamos como regios nosotros, pero yo creo que del país en general. Sí, yo he estado en homenajes
eventos cívicos en Coahuila, en Chihuahua, y pues la gente, pues sí, lo reconoce. Pero yo desde pequeño en la casa de mis abuelos veía las fotos que estaban colgadas ahí en la sala y o escuchaba las historias que se contaban y pues me llenaba de orgullo. Llegué a comentarlo en la primaria y mis amigos o los compañeros se ríen, no, ¿tú qué vas a hacer? Sí, huevo. Bisnieto de Félix Gómez. O sea, lo veían así como que, no. Y ya investigando, pues ya me da emoción encontrar datos, me dio la emoción encontrar su acta de bautizo, me dio emoción llegar a Villa Ahumada, Chihuahua, donde un relato señala que cuando él llegó a ese lugar de Ciudad Juárez, llega con Genoveo Ríos Guillén con sus caballos y lo que hacen al bajar del tren es ir a una cantina. Otra vez. Para acabar la chinga. En el documento le llaman billar, pero pues en el billar había bebidas. Y hay un testimonio de una persona que dice que se quedó impresionado con mi bisabuelo porque cuando entró a la cantina o al billar, su sombrero tocó el candil de iluminación, lo testiró y se movió. Y eso lo impresionó mucho. Porque mi bisabuelo medía 1.95. ¡A la madre! Altísimo. Sí. Y pues el seguir como quien dice sus pasos, ver la estación del tren de ahí de Ahumada, ir al lugar donde se dio el combate, pues es muy emocionante. Claro. Muy emocionante. Claro, Qué chulada, qué orgullo también para la familia, ¿no? Igual que Sí. llevar tu calle, tu nombre, yo creo que es un orgullo familiar y sobre todo que mucha gente pasamos por aquí y a veces realmente no sabe la historia de realmente por qué pasamos. Sí, ¿no? hasta para nosotros, sobre todo, Félix Gómez. Aquí tienes una conexión del metro que dices tú, no en cualquier parte y aquí conecta, entonces todo mundo habla sin saber. ¿Qué abarca Félix Gómez? Desde Nogalar hasta Constitución, o sea, cruzando Constitución ya se convierte en Garzazada, Sí, ¿no? sí, así es. Sí es lo que abarca, ¿no? ¿O estoy equivocado? Pues con ese pedazo tiene. Sí, porque después de ahí es López Mateos. Y luego después sigue Garzazada de aquel lado. Pero bueno, aquí en Monterrey está la avenida más grande de Félix Gómez, pero hay calles con el nombre de Félix Gómez hay en Ciudad Juárez, hay en Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua hay un monumento con su busto. En la Ciudad de México, cerca de Tlatelolco, hay una calle que se llama Félix Gómez. Sinaloa, Sonora. Sí, no, en un muchas héroe. partes. Un héroe. Y por ejemplo, en 1938 el gobierno de Lázaro Cárdenas le entrega a su mamá una condecoración por valor heroico de primer grado. Ah, qué chido. El gobernador, cuando se cumplieron los 50 años de su muerte, el gobernador de Coahuila fue a su tumba. Cuando se cumplieron los 100 años, el Congreso de Coahuila puso su nombre junto a los grandes revolucionarios de Coahuila, con Madero, Venustiano Carranza, Eulalio Gutiérrez. Hay una imagen, ¿no? Que salen todos ahí como que haciéndole honor, o estoy equivocado. En cuanto a imágenes, por aquí traigo algunas fotografías. ¿Qué ocupas? Venimos bien preparados. Fotografías para que pues conozcan, ¿no? Quién es el personaje. Él es Félix Gómez. A ver, agarra la rol. Claro, lo voy a poner de este lado, no Sí. para que me digan dónde se ve a qué lado. Como que ahora lo vamos a pasar, lo voy a poner aquí por si se llegaba a perder algo, ¿ok? Sí. Esta es la Brigada del Rayo. Él está aquí sentado con paliacate. Son algunas imágenes. ¿Y esta pues, cuál es? Félix Gómez, él está ahí en San Luis Potosí. Perfecto. Estas no las puedes prestar, digo, no ahorita, sino para ponerlas aquí en digital. Sí, si creo las que tienes, para que la racita las vea más a fondo. Hinche elegancia de gente, Qué va. chulada, Es qué chulada. La verdad es que felicidades por lo que estamos haciendo. ¿Y lo que conservas? O sea, en el buen sentido de la palabra, no yo, pero en lo que conserva y que se ha puesto a investigar todo este tema, ¿no? Sí, Qué así chulada. es. Ahora platícanos también otro tema también muy importante, ya dejando a un lado el tema de la historia de Félix Gómez, los proyectos que traemos también sobre lo de San Nicolás. Sí. Sí, pues
Estamos investigando, haciendo una serie de libros sobre las colonias de San Nicolás. Se llama Mi estancia en San Nicolás de los Garza. Este es el tomo 2, donde hablamos de las colonias Chapultepec, Anagua, Roble, Roble Norte, Villa Universidad y Residencial Periférico. Ahí hablamos un poco de la historia de cómo se formaron esas colonias, pero también traemos una serie de entrevistas con vecinos que nos han dado algunos testimonios de cómo era su colonia antes, y también pues algunos son personajes famosos como la familia de César L. Faz, ¿cómo no? Como el hijo de la Tonina Jackson, como parientes de gente reconocida ahí de San Nicolás, exalcaldes o dueños de negocios tradicionales de San Nicolás que fueron muy famosos. El nopalito creció ahí. Sí. Lo voy a poner de este lado nada más para que la gente lo pueda ver. Como que ya ponemos la imagen, pero lo vamos a poner aquí de la toma. Este libro lo podemos adquirir en dónde, cómo, cuéntanos un poquito para que aparezcan aquí las redes, o dónde lo podemos, o dónde preguntamos por él. Bueno, se acaba de imprimir. Pueden ir al Palacio Municipal y preguntar si les pueden dar un libro. O sea, si se los están regalando, pero también espero que todavía haya libros. Sí, pues no pierde nada en preguntar, ¿no? Se sacaron 3,000 ejemplares, pero ya se han repartido varios. Aquí mi comparito Félix nos hizo el favor de traernos uno, y raza lo vamos a regalar. Ahí esperen las bases en la red, lo vamos a decir, para regalárselo a la raza de nopalitos, compadre, el que le interese. Claro que sí. Tenemos gente de todos lados, gente que a lo mejor no está aquí, pero es del municipio, y que pueda, y con gusto, además, esperen las bases. Se queda para regalo, compadre, sí. ¿Te parece? Me parece muy bien. Perfecto. Y también está digital, de manera digital, los libros. Ok, qué chulada. Y bueno, adelante, Gucho. No, ¿qué tan importante consideras tú que es seguir contando estas historias y que no pierda la memoria, como el caso de Félix Gómez? Ahorita hablabas de lo que hizo el general Martín. Matías Ramos. Sí, Matías, ¿qué crees que para que no perdamos la memoria y la esencia, y que sean recordados como tal, ¿no? Pues yo creo que en todas las familias hay historias que son dignas de rescatarse. En este libro pues se rescatan varias historias familiares. No necesita ser el gran héroe nacional ni el gran artista. Yo creo que todas las familias tienen algo de historia que sería bueno que se rescatara, al menos para la familia. Claro. Y rascarle uno mismo como familia, ¿va? Sí, saber de dónde viene uno. Pues fíjate que mi bisabuelo viene de San Luis, viene de Coahuila, viene de Veracruz. Por ejemplo, me parece interesantísimo la historia de ustedes, de la familia, que crean este bar tan icónico, el Bar Generoso. Así es. Y pues sería bueno conocer un poco la historia de la cantina, rescatar un poco la historia de quienes venían y qué hacían aquí. Ya vi un programa de donde sus papás, sus parientes que estuvieron aquí trabajando en la cantina, cuentan cómo era antes, cómo era la cantina, cómo se trabajó. Me parece muy interesante, pero creo yo que muchos vecinos de aquí de Monterrey pues pueden contar alguna historia de... Claro, y te lo juro que si hacemos convocatoria, compadre, hacemos una semana de 24 horas de historias que sabemos, y lo hemos visto en las redes también, que la gente está ávida de la historia del Generoso. Invitamos a ver a la raza el capítulo. De hecho, estaba con mi tío Generoso Rodríguez, mi tío Héctor Rodríguez y mi tío Armando Cantú, que hablan de un poco de la historia de cómo empezó todo esto, que ellos son los que tienen el más... Y platican anécdotas muy buenas. Digo, las que pudieron contar, porque también pues no lo puedes hacer de toda, imagínate. Sí. Aquí crecieron, aquí vivieron, aquí hicieron tantas cosas. Y también que esperen las redes del Bar Generoso, porque prácticamente es también, cuando ya se reinaugure ya próximamente, que también venga la raza a platicar, y si nos regalas estas fotos en digital, obviamente no estas, tratarlas de colocar, pero bien como lo dijiste tú hace rato, que sea algo que tenga historia, claro, ¿no? Y darles el reconocimiento. Compadre, si hoy estuviera, bueno, no lo quiero llamar así, si tuviera oportunidad a Félix U. Gómez
tener ese conocimiento de que una calle lleva su nombre, ¿qué crees que pensaría? Ah, caray. Pues yo creo que se pondría contento, orgulloso de eso. Y pues para nosotros, para los descendientes, pues nos deja una vara muy, muy, muy alta de que tu nombre vaya en una calle, híjole. Es un gran honor. Yo creo que no es fácil. Y también lo que has hecho, compadre, con todo respeto, y te lo digo a ti porque estás con nosotros, yo sé que tu familia como tal, en investigarla, en difundirla como tal, porque pues no se puede quedar ahí en el olvido, ¿no? Y yo creo que también, yo creo que se sentiría o está orgulloso desde donde esté, viendo cómo están difundiendo esa historia del legado que al final del día pues dejó, ¿no? Sí, claro. Y que la idea es que la conozcamos todos, hasta nosotros Sí, mismos. claro, ¿no? porque mucha gente pasamos por aquí sin realmente conocemos saber. nada más la estación, cabrón. Sí. O sea, Oye, está donde llega Félix Gómez. sí, Pues sí, ya. papá, pero ¿por qué existe ¿Qué el nombre es? realmente? ¿Por qué ¿no? tiene ese nombre? Y yo creo que hasta en una avenida, en una estación, en los mismos camiones de ruta que dicen, este va para Félix Gómez, no le pones y va para allá, no, pasa por Félix Gómez. Y yo creo que hay que darle el contexto como tal de decir, ¿por qué? ¿Por qué tanto chingado Félix Gómez? Sí. Y la verdad, también lo que estás haciendo es digno de admiración y qué bueno que la familia, y esperemos que siga llegando y que esto se quede plasmado aquí en el capítulo para que la gente sepa quién es Félix Gómez Uresti, su nombre real. Félix Uresti Gómez. No, el nombre real. Ok. Gómez Uresti. Así es. Que fue cuando le cambiaron todo el asunto, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias por la entrevista. Esperemos que se repita en otra Claro, Sí, claro. pues Traes temas de madre. pero especialmente espero que me inviten a la inauguración de... Invitado, compadre, invitado, aquí va a quedar plasmado, invitado, ya estás. Entonces te vamos a hacer llegar a través aquí de mi hermano Noé. Te vamos a hacer llegar la invitación, pero cuenta con ello. Llegas temprano, vamos a empezar desde las 12 del mediodía. Ay, a la hora que quieras llegar. Compadrito, ¿algo más que quieras agregar antes de finalizar? ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? ¿O cómo te encuentra la gente que puedas tú publicar algún artículo o algo? O alguna pregunta que quedó pendiente que no la desarrollamos por tiempo. O el que quiera el libro de manera digital, le paso la liga por ese medio. Pues mi Facebook es Félix Torres Gómez. Y también mi página de Facebook es Equipaje Cultural. Muy bien. Ok, aquí van a estar las redes, señores. Y la verdad, para cuando pasen por la famosa avenida Félix Gómez, sepan quién fue, el por qué hizo y por qué la importancia que tiene la avenida. Félix, agradecido contigo por el tiempo que nos permitió. Agradecidos al Bar Generoso, que siempre nos abre las puertas para platicar de historia, como la historia que tiene el mismo bar. Y Rolando. Por las redes sociales estamos como Los Nopalitos TV. No se les olvide, por favor, suscribirse al canal de YouTube, que es importantísimo. Y en cada una de las redes sociales estamos de la misma manera. Así es. Esperen la rifa. Sin Saludita. Esperen las bases de la rifa y pues nos vamos con... Cabros, pues si no triángulo no, ya no me da. No, fíjate, si la raza que los queremos mucho y los queremos ver, tomar. ¡Ánimo!